Fugitiva de la Pasión, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1942. Fleur salió de la habitación donde yacía muerta la condesa de Sardou. Después de escapar de la pesada y cálida atmósfera de la alcoba de la enferma, el aire del pasillo le pareció frío, pero vigorizante, como un trago de agua fresca. Se acercó a una ventana y descorrió las cortinas. Afuera, en el jardín, los primeros rayos de un pálido sol dispersaban la blanca bruma que cubría los prados. Suspiró y apoyó un momento la frente sobre la piedra gris. Rodeaban sus ojos oscuras ojeras por falta de sueño, pero la invadía una extraña paz. A lo lejos, en el horizonte, vio una espiral de humo negro y supo que se debía a la destrucción del día anterior. El fuego había ardido toda la noche, rojo y violento, como consecuencia del bombardeo de la Fuerza Aérea. La tarde anterior había escuchado explotar las bombas que caían sobre la fábrica, situada a 30 kilómetros de distancia, donde los franceses producían vagonetas para sus amos alemanes. La casa se estremecía a cada impacto, pero la condesa, cuando le dijeron lo que sucedía, se limitó a murmurar: «Qué bueno, solo los ingleses nos pueden devolver la libertad». «Por favor, señora», había recomendado Mary, «no conviene decir esas cosas». Pero Fleur sonrió orgullosa. Sí, serían sus compatriotas quienes darían la libertad a la esclavizada nación francesa. Ahora, al ver el humo, pensó en Lucien. Él también había volado triunfante a través de los cielos, solo para caer abatido entre llamas, como algunos de los valientes el día anterior. Al recordarlo, los ojos de Fleur se llenaron de lágrimas. «Es absurdo», pensó, «que en este momento yo llore por Lucien y no por su madre». La aristocrática anciana de cabellera blanca y delicadas facciones, imagen perfecta de la gran dama, el cura a su lado, con sus solemnes hábitos, el serio doctor canoso, y Marie, sollozando al pie de la cama de dosel y cortinas, donde generaciones de la familia Sardou habían llegado y abandonado el mundo. Pero aquel cuadro, irreal y un poco teatral, no inspiraba miedo, ni movía a las lágrimas. Ahora que ya todo había terminado, Fleur sentía un inmenso alivio. Nunca había visto morir antes a nadie, y pensaba que era algo terrible, hasta que descubrió que todo consistía en que unos ojos se cerraban y unas manos se quedaban lacias. Pero la muerte no era siempre así, no para Lucien, aun cuando ella esperaba que hubiera muerto rápidamente, cuando disfrutaba de un momento de triunfo en medio de la batalla. Se habían enterado de que logró abatir a su enemigo, quien se desplomó en llamas, para después sufrir el mismo destino. Lucien, alegre, sonriente, cayó del cielo a la tierra por su amada Francia. Fleur se alejó de la ventana y se dirigió a su dormitorio. Aún después de 3 años le costaba trabajo pensar en Lucien, sin sentir la agonía de haberlo perdido, lo que al principio le había parecido casi intolerable. Se lavó la cara y empezó a cambiarse de ropa. Tocaron a la puerta y entró Mary, quien traía consigo un vaso con líquido blancuzco. «¿Qué es?», preguntó Fleur. «El doctor se lo envió. Debe beberlo y dormir. Lo necesita, señorita, como todos nosotros». Fleur se puso el delgado camisón que le dio Mary y se metió en la cama de sábanas de lino bordadas a mano. «Bébalo, mi pequeña», ordenó cariñosa Mary, y Fleur obedeció. Mary corrió las pesadas cortinas y salió sin hacer ruido. Fleur cerró los ojos. Fue una delicia sentir que sus músculos se relajaban y que se hundía en la suavidad del colchón de plumas. El sueño llegó en suaves oleadas. Despertó sobresaltada. Mary estaba a su lado con una fuente donde había humeante café y galletas. Fleur se restregó los ojos y se sentó en la cama. «Dormí muy bien, Mary». «¿Qué hora es?» «Casi las 3 de la tarde». «¿Tan tarde? No debiste dejarme dormir tanto». Mary sonrió. Tenía los ojos irritados por el llanto, pero estaba más tranquila y menos tensa que durante la mañana. «Ya bajamos a la señora a la capilla. Permanecerá allí esta noche y mañana, y al día siguiente tendrá lugar el funeral». Fleur tomó un sorbo de café y exclamó: «Pero, Mary,
Has traído nuestro mejor café y las galletas de la señora. ¿Y por qué no? ¿Para qué los guardamos ahora? ¿Para esos alemanes? ¿Para los familiares de ella que no llegaron siquiera a recibir su última bendición? No, cómaselas, señorita. A ella le habría gustado. Los demás, que se conformen con las obras. No debemos criticar la ausencia de los familiares de la señora, comentó Fleur. Tal vez no pudieron venir. No es fácil conseguir permiso para viajar en estos tiempos de guerra. Jamás intentaron venir, ni siquiera cuando la muerte del señor Lucien. Pero ahora que están seguros de recibir algo, ya verá cómo llegan como cuervos al festín. ¿Has oído decir que vendrá alguien?, preguntó Fleur. No, pero lo harán, puede estar segura. Y solo quedamos tú y yo para recibirlos. Tengo que irme, Mary. Estuvo bien engañar a los alemanes, pero no será fácil hacerlo con la familia. Pero, ¿a dónde irá, señorita? No lo sé. Fleur, por primera vez, se dio cuenta de lo peligrosa que era su posición. Habían pasado los meses tranquilos y sin sobresaltos, pues aunque los alemanes habían acudido a la casa, la señora se enfrentó a ellos, dándole sus propias explicaciones y accediendo a sus demandas con una fría dignidad más insultante que cualquier palabra. Como el castillo estaba fuera de la zona de maniobras, no le habían pedido que alojara hombres o guardara armas, ni las habían molestado en nada, aunque se llevaron parte de la producción de la granja, el automóvil perteneciente a Lucien y varios implementos de labranza, sin dar explicaciones ni excusas. Por lo demás, la vida en la casa continuó sin interrupción, aunque vivían con el mismo temor que se siente ante un animal peligroso, listo a atacar. Incluso encerrada con llave en su dormitorio, en el piso más alto del castillo, Fleur se había sentido rodeada por el enemigo, como si todos los muros estuvieran llenos de oídos y el más mínimo desliz pudiera provocar no solo su propia muerte, sino la de aquellos que la querían y la ocultaban. Tenemos que pensar en algo, Mary, dijo ahora. Mientras tanto, me voy a vestir. Terminó el café y saboreó cada sorbo. Hacía mucho tiempo que no probaba nada tan delicioso. También las galletas. Cómo añoraba a veces comer algo dulce. Mary abrió las cortinas y el sol de la tarde, caliente y dorado, inundó la habitación. ¿No ha habido ataque aéreo esta tarde?, preguntó Fleur. Mary negó con la cabeza. No, pero Fabián regresó de la aldea hace rato y me dijo que esos demonios derribaron 2 aviones ayer y que uno cayó como a 15 kilómetros de aquí. Los aldeanos corrieron para auxiliarlos, pero era demasiado tarde. Los valientes aviadores murieron quemados, menos uno, que los alemanes se llevaron al hospital. ¿Estaba muy mal herido? Fabián no lo sabe, pero yo preferiría estar en manos del buen Dios que a merced de esos malvados. Después de la partida de las fuerzas expedicionarias inglesas de Dunkirk, se habían esparcido por toda Francia los relatos de los sufrimientos de los prisioneros a manos de los alemanes. Pero ahora, si uno daba crédito a los reportes, las cosas iban mejor y siempre existía la posibilidad de que se repatriara a los prisioneros franceses. Era una leve esperanza, ya que muy pocos habían regresado. Se hablaba mucho, se mantenía un optimismo indomable, pero nada sucedía. Lucien murió durante la primera quincena de septiembre de 1939, cuando el mundo apenas empezaba a aceptar el hecho de que la guerra se había iniciado. La primera quincena, Fleur recordaba, casi como si estuviera sucediendo en ese momento, la increíble sorpresa, el asombro más que agonía que experimentó cuando se enteró de que Lucien había muerto cuando volaba por encima de la línea Maginot. Fue entonces cuando el hermetismo que existía entre ella y la madre de Lucien se derrumbó por completo. Ambas lloraron juntas, unidas por el sufrimiento. Era curioso recordar el temor que le había inspirado la condesa, pero ello se debía a que jamás había conocido a nadie como la madre de Lucien. Ahora, al fin, comprendía el misterio que rodeaba a su propia abuela francesa, y por qué su madre, al mencionarla, lo hacía más con reverencia que con afecto. Aristócratas. Era imposible, pensaba Fleur, que ni ella ni nadie de su generación pudiera emular la dignidad
el orgullo y la compostura de aquellas mujeres. Es que vivimos a toda prisa y nos lanzamos sobre las cosas para evitar que alguien lo haga antes que nosotros, pensó. Y eso la hizo recordar a Silvia, con sus uñas pintadas de esmalte rojo, la boca curveada y los ojos de mirada retadora. Silvia, quien deambulaba por la casa en bata y en pantuflas hasta la hora del almuerzo. Silvia, desaliñada y a veces desaseada, pero cuya lujuriosa y vulgar belleza no podía pasarse por alto. Fleur se estremecía aún al pensar en lo que sufrió cuando su padre llevó a Silvia a casa. Ella se había burlado de la decoración y los tesoros que constituían tiernos recuerdos infantiles para Fleur, y había puesto la casa patas arriba, llenándola de su risa burlona, sus colillas de cigarro manchadas de carmín y sus ruidosos y alocados amigos. Era imposible pensar que esa mujer ocupara el lugar de su madre, aunque en cierta forma Fleur comprendía que su padre se hubiera enamorado. Su innata decencia la hacía rebelarse contra su madrastra, pero no podía dejar de reconocer el atractivo de Silvia, un atractivo casi animal que no podía pasar inadvertido. Al principio, Fleur se indignó, después se mantuvo en cautelosa reserva, pero luego, cuando se dio cuenta de la depravación de Silvia, se horrorizó, no por sí misma, sino por su padre. Poco a poco, había empezado a darse cuenta de todo. Permaneció en su hogar porque, a pesar de todo, amaba a su padre. Arthur Girton era un hombre brillante para la literatura, pero un tonto en cuanto a las mujeres. Retirado de los negocios, se había dedicado, a los 45 años, a jugar golf y a escribir en su casa de Seaford, y era feliz con su sencilla vida creativa. Después de la muerte de la madre de Fleur, conoció a Silvia, una mujer que buscaba quién pagara sus cuentas. Alguien débil e idealista como Arthur Girton. Se casaron al mes de conocerse, y cuando Fleur lo supo, la ceremonia ya se había celebrado. Silvia era astuta para percibir el peligro y evadirlo, y sin embargo, después de 4 años de matrimonio, se volvió descuidada, subestimó a Arthur Girton y su esencial decencia de caballero, y cuando él comprobó lo que debió sospechar durante mucho tiempo, una mañana salió a nadar y no regresó. No dejó ninguna nota. Para el mundo fue un accidente, pero Fleur sabía la verdad. Poco antes que esto sucediera había conocido a Lucien cuando visitaba a una amiga en Londres. Fue una presentación informal, pero en cuanto se dieron la mano, Fleur había sentido un nudo en la garganta. Sus ojos centellearon y las miradas de ambos intercambiaron un mensaje. Tal vez él sintió temblar sus dedos, y quizá conoció también en ese momento la maravillosa belleza de la llama que se había encendido en sus corazones. Poco tiempo después estaban muy enamorados, pero empañaba su dicha la tristeza de saber que Lucien debía marcharse. Era aviador y había ido a Londres con una misión del Ministerio del Aire, pero debía regresar a su país para rendir un informe. ¿Cuándo te veré de nuevo? Pronto, muy pronto, mi amor. ¿Cuándo? Insistió ella. Él había encogido los hombros, limitándose a besarla. Era imposible, en ese momento, pensar que el destino pudiera separarlos. Lucien partió y, unos días después de que ella regresara a Seaford, se ahogó su padre. Fleur, frenética y desesperada, sintió el irresistible impulso de huir de la casa que una vez fuera su hogar y que ahora albergaba a la mujer que consideraba la asesina de su padre. Preparó su equipaje y, sin decir una palabra a nadie, cruzó el canal y se dirigió sin anunciarse, arrastrada por un sentimiento más fuerte que el temor, a la casa de Lucien. Él se había alegrado de verla, y si le sorprendió, como a su madre, lo poco convencional de su actitud, no lo demostró ni le hizo ningún reproche. La abrazó, prometiéndole que se casarían pronto, y ella, reconfortada y feliz, sintió que inundaba su alma una dicha indescriptible. Solo estuvieron juntos 12 horas en el castillo, antes que él fuera llamado a servicio, pero Fleur no se inquietó, ni tampoco la madre de Lucien. No habían prestado atención a los rumores de problemas internacionales, de modo que, cuando Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, fue como si cayera una bomba.
Solo entonces empezaron a comprender lo que eso significaría para Lucien y para ellas, y 15 días después de que se declaró la guerra, Lucien de Sardou murió. «Estoy lista, Mary. Bajemos. ¿Verá a la señora?» «Por supuesto, pero primero cortaré algunas rosas blancas que tanto le gustaban». Mientras bajaban, escucharon que un automóvil se acercaba. Se quedaron inmóviles y sus miradas se encontraron, pues ambas tenían miedo. Fleur se acercó a una ventana que daba al frente de la casa. Instintivamente, alargó una mano y se asió con fuerza al brazo de Mary. El auto se detenía frente a la casa. Estaba lleno de alemanes. Paralizadas, observaron que un soldado descendía y abría la puerta de atrás, y que lo seguía un hombre vestido con ropa de civil. El soldado se volvió para decir algunas palabras a otro ocupante del vehículo, y luego levantó la mano y exclamó: «Heil Hitler». Un instante después llamó a la puerta del castillo. Mary cruzó con lentitud el vestíbulo. En cuanto abrió la puerta, entró el hombre que esperaba afuera bajo la brillante luz del sol, como si estuviera impaciente por la espera. «Soy Pierre de Sardou», dijo con tono autoritario y desagradable. «¿La condesa?» «Ha muerto, señor». «Vaya». Fleur tuvo la impresión de que la noticia no lo había sorprendido, y pensó que si el cura o el doctor se lo habían dicho, debieron prevenirlas a ellas de su llegada. Lo observó. Era un hombre alto y corpulento, y costó trabajo creer que fuera de la misma sangre de Lucien. No había nada de aristocrático en su apariencia ni en sus modales, y su arrogante tono autoritario era del todo falso. Volvió la mirada hacia ella, y Fleur tuvo la sensación de que le sorprendía, y a la vez le desagradaba su presencia. «¿La dama es?», preguntó a Mary. «La esposa del señor Lucien». «¿Su esposa? ¿Por qué no nos dijeron que se había casado?». Ninguna de ellas respondió, y él se acercó a Fleur. «¿Es verdad que es usted la esposa de Lucien?». «Así es», contestó Fleur con una voz que ni ella misma reconoció. «Disculpe mi sorpresa». Pierre le tomó la mano y se la besó, pero creía que mi tía, la condesa, vivía aquí sola con su servidumbre. Perdone la pregunta, pero ¿existen hijos del matrimonio? Fleur sintió el enfermizo deseo de golpearlo, sin saber por qué, pero la sonrisa y la expresión de aquel hombre le inspiraban temor. Era un momento demasiado inesperado y caótico para conservar la calma, pero estaba segura de una cosa: corría peligro con cada palabra que dijera, porque ese hombre era su enemigo. «No, pase al salón. ¿Desea tomar café?» «Gracias, pero acabo de almorzar». Fleur lo condujo al salón. Mientras abría la puerta, captó la mirada de Mary y comprendió que encerraba una advertencia, pues ella también había presentido el peligro. «No comprendí por qué mi tía no me avisó de algo tan importante como la boda de Lucien. Me habría gustado enviarles un regalo. Nos casamos poco antes que él muriera». «Comprendo. El golpe, el sufrimiento debieron ser terribles. Sin embargo, mi tía contestó con valentía las cartas de condolencia. Yo recibí una, y es extraño, señora, que no haya mencionado lo de su boda. Ella era muy escrupulosa en esos detalles. Cuando murió, esta mañana a las 6:30. ¿Desea verla?» «Hay tiempo para eso». «¿Será mañana el funeral?» «No, al día siguiente. Así que tendré el gusto de su compañía hasta el miércoles. Tal vez se presenten otros miembros de la familia. No lo sé. Yo, por mi parte, tengo mucho que hacer, ya que soy ahora el cabeza de familia. Tengo derecho al título de conde Sardou. Pero mi generación ya no se ocupa de esas fruslerías, producto de una decadente aristocracia. Soy un demócrata, como usted también, ¿o no, señora?» «Por supuesto. Me alegra saberlo. Verá que tenemos mucho en común. ¿Conoce el testamento de la condesa?» Fleur comprendió que era lo crucial de la situación. «No, no sé nada. Si lo hizo, lo sabrá su abogado». «Por supuesto». Fleur notó que el señor Sardou exhalaba un suspiro de alivio. «¿Estaba usted aquí cuando murió Lucien?», preguntó él mientras encendía un cigarrillo. «Sí, aquí estaba». «¿En dónde se casaron?». Fleur se estremeció. Aquella era la pregunta que temía. Sin duda la descubrirían en breve. «En París, en la Madeleine». «Qué extraño.
Todos los Sardou se casaban en Notre Dame. Lucien quiso ser la excepción. «Me disculpa, señora, si le pregunto su apellido de soltera». Fleur sonrió. Pisaba terreno seguro. No necesitaba mentir. Usaría el apellido de su abuela, que perteneciera a una familia muy extensa. Fleur de Malmont. Conozco a la familia. Ahora la voz del hombre mostraba cierto respeto, aunque Fleur comprendió que no estaba satisfecho. Sospechaba, tal vez más que antes. Demasiado tarde se dio cuenta de que la única explicación posible para un matrimonio secreto era que Lucien hubiera elegido una novia cuya familia no fuera aceptada por la de él. Pero ya estaba hecho y no había modo de retractarse. Solo le quedaba esperar la siguiente pregunta, y sintió un gran alivio cuando entró Mary, trayendo una fuente con ese horrible brebaje que, como sustituto del café, habían bebido durante más de un año. «¿Café, señor? Gracias, déjelo allí. Después me serviré yo mismo. Por cierto», detuvo a Mary cuando ella se disponía a retirarse, «deseo enviar un mensaje a la aldea. ¿Quién puede llevarlo?» «No tenemos a nadie, señor. Solo estamos aquí la señora y yo». «Pero eso es ridículo. Algún muchacho, un granjero». «Nadie, señor, a quien podamos enviar». «Tendré que ir yo mismo. Debo ver al cura, al doctor». Se detuvo. «Y al abogado», pensó Fleur. «Puede retirarse», indicó Pierre Sardou a Mary. «¿Dice la verdad?», preguntó a Fleur cuando la sirvienta se marchó. «No hay otra forma de pedir a esa gente que venga». «Me temo que no. Y tampoco tenemos ningún vehículo. ¿Y el automóvil? Los alemanes se lo llevaron hace más de un año». «Sí, claro». «¿Le pagaron por él?». «No lo recuerdo». Fleur sabía que la condesa no había recibido un centavo. Solo se le dijo, de forma vaga, que se lo pagarían si lo solicitaba algún día, y ella, por supuesto, no lo hizo. «Bueno, debo ir yo mismo. No tardaré. Espero que cenemos juntos, señora». «¿A qué hora le conviene, señor?» «¿Está bien a las 7? Perfecto». «Muy bien. Hasta entonces, señora». Él dirigió a Fleur una mirada que pretendía ser galante y salió. Fleur permaneció inmóvil hasta que oyó que la puerta de afuera se cerraba. Entonces se dejó caer en un sofá con las manos en la cabeza. «Debo pensar», dijo con voz alta. «Debo pensar». ¿Qué podía hacer? ¿Cómo escapar de la trampa que se cernía sobre ella? ¿Por qué había dicho Mary que era la esposa de Lucien? Era una locura. Pero ¿qué otro recurso le quedaba? Debió prever todo eso y marcharse antes, pero sabía que no podía abandonar a la condesa moribunda. Había querido a la anciana y a la vez le había tenido miedo, sin llegar a comprenderla. ¿Cómo comprender a alguien con otro tipo de vida y otra nacionalidad? Pero era su último eslabón con Lucien, y Fleur se aferró a él, sintiéndose feliz por el solo hecho de vivir en la casa de él. Pero ahora comprendía el peligro. La habilidad de la condesa para resolver ciertos problemas residía en su influencia personal y en el poder que ejercía en la aldea debido a su posición. Ahora su lugar lo tomaría Pierre, alguien muy diferente. Fleur recordaba el día en que el comisario llegó al castillo, cuando la condesa lo hizo llamar. Por mucho que se alardeara de la democracia, los aristócratas todavía tenían importancia en las aldeas y mantenían su jerarquía. «Señor Le Maire, nuestro amado país ha sido invadido de nuevo por los bárbaros. Han violado nuestro suelo y la sangre de nuestros compatriotas clama venganza. ¿Está de acuerdo, señor comisario?» «Sí, señora, pero la señora me perdonará si le sugiero que no diga esas cosas con voz alta». La condesa había sonreído. «Soy una anciana, señor Le Maire, y solo puedo morir una vez. Mi hijo ya dio su vida por Francia. Yo me enorgullecería de hacer lo mismo. Es muy valiente, señora. Usted y yo nos entendemos, pero en mi ansiedad por hablar de política olvidé presentarle a mi nuera, Fleur, el señor Le Maire, la señora de Lucien Sardou». El hombre pareció sorprendido y después, con la rapidez característica de su raza, comprendió. «Encantado, señora. Mis felicitaciones». «Mi nuera, por desgracia, sufrió un accidente. Anoche tuvimos un pequeño incendio. Nada serio, pudimos controlarlo solas, pero los documentos de Fleur se quemaron, entre ellos su carta de identidad, y ni siquiera sabemos el número. Comprendo, señora, podemos reemplazársela». «Gracias, señor comisario, es usted muy amable». Al día siguiente,
Fabián, el segundo hijo del señor Le Maire, ya que el mayor permanecía prisionero de los alemanes, llevó en su bicicleta una tarjeta de identificación con el nuevo nombre de Fleur y la fecha de expedición misteriosamente gastada. La condesa la obligó también a quemar su pasaporte. «Es peligroso», insistió y, a pesar de las protestas de Fleur, las llamas, reales esta vez, devoraron el documento. Cuánta razón había tenido. Al día siguiente llegaron los alemanes. Mary, con expresión asustada, se dirigió al jardín donde estaban la condesa y Fleur. «Señora, en nombre de Dios, en la puerta hay unos alemanes». «¿Alemanes?» «Sí, señora, desean hablar con usted». «Gracias, Mary. Cálmate». Los alemanes registraron la casa, buscaron en todos los rincones por si había soldados franceses ocultos. Se llevaron los cerdos y gallinas y un trozo de tocino que colgaba en la cocina. Vaciaron la gasolina del tanque del automóvil de Lucien y dijeron que lo recogerían después. Volvieron unos días más tarde y se llevaron a Louis, el hombre que cuidaba el jardín. A nadie dijeron por qué. Al principio no sabían si el castillo quedaría o no en territorio ocupado. No lo mencionaron, pero Fleur adivinó que la condesa rezaba en la pequeña capilla gris, donde sobre el altar ondeaban las banderas capturadas por los Sardou en batalla, para que no fuera así. Un día se enteraron de que estaban dentro del territorio ocupado por los alemanes. Fleur se puso de pie y caminó hacia la ventana. El jardín se veía tranquilo y pacífico. Era extraño pensar que había terror y brutalidad en todo el continente, que los hombres caían abatidos o prisioneros, desdicha y dolor por todas partes, pánico y sufrimiento, hambre y crueldad. «Dios mío, tengo miedo», pensó. Entonces comprendió que, de algún modo, podía y debía escapar. Algo sucedía, algo la atemorizaba. Fleur se debatió convulsiva y trató de gritar. Una mano le cubrió la boca. Experimentó un profundo terror. Y entonces escuchó la voz de Mary. «Calma, señorita, soy yo. Mary, no se asuste. Mary». «Shh, le traigo noticias». Fleur se sentó en la cama. Solo una vela alumbraba el dormitorio. «¿Qué pasa?» Mary se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. «Fabián vino a avisarme. Debe irse enseguida, señorita. Está en peligro». «¿Qué dijo?» «El señor Pierre no fue a la aldea solo a ver al cura y al doctor. También habló por teléfono para pedir a París información acerca de usted». «¿De mi matrimonio?» «Sí. Fabián lo oyó pedir a un amigo que mañana temprano fuera a la Madeleine a preguntar cuándo se casaron el señor Lucien y usted. Por eso debe irse, señorita. ¿Y si no logra descubrir nada?» «De todos modos, señorita, está en peligro. Anoche la escuché conversar con él, aunque habla muy bien francés. No es suficiente para engañar a alguien nacido en este país. A los alemanes sí, pero al señor Pierre no». Noté cómo la observaba. «Creo que sospecha su verdadera nacionalidad. ¿Crees que sea capaz de denunciarme y poner en evidencia a su tía, quien me ocultó durante todos estos años? El señor Pierre es un traidor a nuestra patria. Trabaja para los alemanes. Y le encantaría quedar bien con ellos. Sí, señorita, un hombre capaz de traicionar a Francia no dudaría en manchar el honor de su familia. Corre peligro, pequeña. Debe irse. Pero, ¿a dónde?» «Ya lo pensé, y también el señor Le Maire. Le dijo a Fabián que los documentos que tiene deben destruirse. No debe mostrarlos al señor Pierre. ¿Qué hago entonces?» «Escuche, señorita, tengo un hermano, Jacques. Nos queremos mucho, aunque hace muchos años que no nos vemos. Vive en Saint-Madeleine de Beauchamps, una pequeña aldea no lejos de Dieppe. Tiene una granja y una familia grande. Algunos de sus hijos lo ayudan en la labranza y otros son pescadores. Se irá con él, con documentos que la identifiquen como su sobrina. Pero Mary, ¿cómo puedo saber si me aceptará? Lo hará porque yo la envío. No quiere a los alemanes. Su hijo mayor, François, murió cuando luchaba en Ardennes. El cura me escribió para avisarme, ya que Jacques no sabe escribir. Oh, Mary, ven conmigo. Lo he pensado, pero es arriesgado. Si el señor Pierre decide buscarnos, sospecharía que yo iría con alguien de mi familia, pero no le será fácil localizarla a usted. ¿Y el permiso para viajar? Todo está arreglado. Fabián fue a ver a su padre para pedirle que lo expidiera a nombre de
Jenny Beauvoir. Le explicará todo y el comisario entenderá. No es ningún tonto. Para él también es peligroso. ¿Por qué lo hace por mí? No lo hace tanto por usted, señorita, como en contra de los alemanes. Parece un ratón, pero tiene corazón de león. No me lo imaginaba. Tampoco los alemanes. Es pequeño y parece asustado. Por eso lo dejan seguir en su puesto, le dan órdenes y les complace su respeto, su humildad y su promesa de obedecerlos. Pero se las ingenia para engañarlos. Sí, no es tan simple como parece. Puede confiar en él. Pero ahora, señorita, debemos apresurarnos. Debe partir en cuanto amanezca. ¿Qué hora es? Casi las 4 de la mañana. Ya tengo su equipaje. Mary levantó la vela y señaló un bulto oscuro. Se trataba de una canasta y una vieja bolsa de tela de alfombra, igual a la que usaban siempre los campesinos franceses, y que se pasaban de una a otra generación. Y la ropa. Usted perdonará, señorita, pero son las mías, las que usaba hace años. Fleur tomó un vestido negro casi nuevo, pasado de moda, que Mary solía usar a veces los domingos para ir a la iglesia. Pero Mary, no puedo llevarme tu mejor vestido. Ya me queda estrecho y nunca lo usé mucho. ¿Por qué? Era parte de mi ajuar. ¿Y nunca te casaste? Es una larga historia. No tenemos tiempo ahora. Vamos, debe vestirse. Mary tenía razón. No había tiempo que perder si deseaba escapar antes que el señor Pierre se despertara. Debo salir en el primer tren, pensó Fleur, el que parte a las 5:30 de la mañana. Se puso el vestido, provisto de voluminosa falda sobre varias crinolinas, y se cubrió el cabello con un sombrero barato de paja negra. Su aspecto era muy juvenil y sencillo, y parecía una joven campesina dirigiéndose a su primer trabajo como sirvienta. ¿Cómo explicarás mi ausencia al señor Pierre?, preguntó Fleur. Mary encogió los hombros con cierto fatalismo. No dejaré que sospeche de ti. Le escribiré una carta diciéndole que recibí un telegrama o un telefonema de mi familia y que debo marcharme a París. Fleur se dirigió a una mesa y escribió: Señor, he recibido la mala noticia de que mi prima está enferma. Debo acudir a su lado enseguida. Lamento mucho no poder asistir al funeral, pero mis oraciones y mis pensamientos están con la señora condesa. No firmó, decidida a no mentir más. No usaría el apellido de Lucien, al que nunca tuvo derecho. Metió el recado en un sobre y lo entregó a Mary. No lo entregaré hasta la tarde, señorita. Ten cuidado, Mary. No lo molestes más de lo necesario. No tengo miedo, soy vieja. ¿Qué importa lo que me suceda? Pero usted es joven. El reloj de la chimenea marcó la hora. Debe irse ya. Fabián le espera en el camino. Le daré unos papeles, señorita, y aquí tiene algo más. Mary sacó de su bolsillo una bolsita de lona.